Bienvenidos a esta semana en la perspectiva semanal de los mercados y vamos a hablar de los temores de esta inflación que están aumentando, el petróleo se desploma, el BCE prepara su próximo movimiento. Mientras tanto, el PIB de Estados Unidos fue revisado a la baja y la confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico. Yo soy John y esta es vuestra perspectiva semanal. Vamos a analizarlo todo. Comencemos en Europa, donde una subida de tipos está ahora firmemente sobre la mesa. Los mercados están descontando completamente un aumento de tipos del BCE hasta el 2,25% en la reunión del 11 de junio, impulsando por la inflación persistente y el aumento de los costes energéticos vinculados al conflicto de Oriente Medio. Esto llega después de que el BCE mantuviera los tipos en el 2% en abril, pero adoptara un tono restrictivo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, lanzó esta semana una advertencia contundente. La independencia de los bancos centrales está bajo presión creciente por parte de los gobiernos. Los elevados niveles de deuda y la fragilidad del sistema financiero. Señaló también que los mercados podrían estar subestimando los riesgos financieros asociados a este conflicto, lo que deja a los activos de la zona euro expuestos a un posible repricing brusco. En el frente del crecimiento, la Comisión Europea recortó su previsión para la eurozona en 2026 tan solo hasta el 0,9% y elevó su previsión de inflación al 3%. La confianza empresarial y del consumidor subieron ligeramente en mayo, pero las expectativas de precios de venta siguen muy por encima de los promedios históricos. En Francia, la confianza del consumidor cayó a su nivel más débil desde marzo de 2023, ya que los hogares se muestran más pesimistas sobre sus finanzas y sus planes de gasto. Para la economía de Estados Unidos, cruzando el Atlántico, donde el panorama económico es cada vez más complejo. El PIB del primer trimestre fue revisado a la baja hasta el 1,6% desde el 2%, afectando un menor gasto de los consumidores y la reducción de la inversión en los inventarios. La confianza del consumidor cayó hasta el 93,1 en mayo y la encuesta de la Universidad de Michigan mostró que el sentimiento alcanzó un mínimo histórico mientras aumentan los temores de inflación vinculados al conflicto en Oriente Medio. La inflación sigue siendo el principal desafío. El índice de gastos al consumo personal, el PCE, subió un 0,4% en abril, manteniendo la inflación anual en el 3,8%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, lanzó una advertencia clara, señalando que la economía estadounidense corre el riesgo de entrar en un entorno de estanflación. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, muy afín al presidente Donald Trump, asume el cargo esta semana, entra en un contexto extremadamente complejo. La inflación es persistente, el presidente Trump presiona por recortes de tipos y la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, ha dejado claro que nuevas subidas siguen sobre la mesa si la inflación no se enfría rápidamente. En el sector inmobiliario, el mercado encadena su cuarto año consecutivo en desaceleración. Las hipotecas subieron hasta el 6,51%. El crecimiento de los precios de la vivienda se redujo al 0,7% interanual y el aumento de costes en madera, cobre y energía está encareciendo aún más la construcción. Sin embargo, el mercado laboral ofreció algo de alivio. Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 209.000, lo que apunta una resiliencia continuada. Y pese al menor crecimiento, los beneficios corporativos después de impuestos aumentaron un 17% interanual, un punto positivo en un contexto general de cautela.
Y demos un repaso rápido al resto del mundo. En Canadá, los envíos manufactureros aumentaron un 4,6% en abril, su tercer mes consecutivo al alza, impulsados por productos petroleros y del carbón. El PMI manufacturero de S&P Global mejoró hasta el 53,3. Los bancos canadienses también reforzaron sus balances y el Banco de Canadá señaló que los hogares han mostrado resiliencia pese a las preocupaciones previas. En Corea del Sur, el Banco Central mantuvo los tipos en el 2,5%, pero elevó su previsión de crecimiento para 2026 al 2,6% y aumentó su previsión de inflación al 2,7%. La inflación al consumo alcanzó el 2,6% en abril, un máximo de 21 meses, impulsada en gran medida por el petróleo. En China, los beneficios industriales se han disparado a un 24,7% en abril de forma interanual. Los beneficios del sector químico subieron un 73% y los de metales no ferrosos casi un 118% desde enero y abril. Sin embargo, los sectores de consumo siguen débiles debido a una demanda interna floja. En Australia, la inflación anual desaceleró hasta el 4,2% en abril desde el 4,6%, ayudada por una reducción temporal del impuesto de combustible. Sin embargo, las presiones subyacentes siguen elevadas por la inflación media, recortada, subiendo al 3,4%. Podría haber otra subida del RBA. En Nueva Zelanda, el Banco Central mantuvo el tipo de interés oficial en el 2,25% por tercera reunión consecutiva, aunque 3 miembros votaron a favor de una subida. La inflación del primer trimestre se aceleró hasta el 3,1%, manteniendo la presión sobre los responsables de política monetaria. Y en Japón, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, advirtió que el choque energético podría alterar significativamente las perspectivas de inflación, lo que altera y alimenta las especulaciones sobre una posible subida de tipos ya en junio. Ahora hablemos de mercados. Ha sido una semana muy volátil. En materias primas, el petróleo ha dominado todos los titulares. El West Texas cayó más de un 10% en la semana y el Brent más de un 12%. Una fuerte reversión tras las semanas de subidas. El gas natural subió más de un 9% y el cacao más de un 7%. El oro cayó ligeramente, acumulando una subida alrededor del 4,6% en lo que va de año. En renta variable fue una semana sólida a pesar de los vientos macroeconómicos en contra. El Nasdaq subió un 2%, el Standard & Poor's 500 avanzó un 1,3%, el índice japonés Nikkei fue el gran protagonista con un salto superior al 10% semanal, con un Kospi también que subió más de un 7%. Entre los mejores valores que han destacado en esta semana han sido Dell Technologies, con una subida superior al 30% tras sus sólidos resultados, First Solar, que avanzó casi un 28%, Ford Motor subió un 26% alucinante y ARM le acompañó con otro 25%. En el lado negativo están Zscaler, que cayó más de un 24%, PDD Holdings un 14% y Boston Scientific, que retrocedió más de un 12%. En divisas, el líder y gran protagonista ha sido el dólar neozelandés, que subió contra el dólar estadounidense un 1,5%. El euro se mantuvo plano frente al dólar, mientras que el rublo continuó debilitándose frente a las principales divisas. Para la semana que viene, en la próxima semana, vamos a tener un calendario muy cargado. El lunes comienza con el PMI manufacturero global de China, España, Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido, Estados Unidos, que publican datos. También se le añade la publicación del ISM Manufacturing, del PMI. Y ya pasando al martes, llega la inflación flash de la eurozona de mayo. Se espera que suba hasta un 3,4% junto con los datos de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos, noticia muy importante habitualmente.
El miércoles es el día de los PMI de servicios a nivel global con Australia, China, España, Francia, Alemania, la Eurozona, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, y el famoso ISM Services de PMI que completa la jornada, y ya cerramos la semana con el viernes, que será el punto clave, las nóminas no agrícolas de Estados Unidos en mayo, con una previsión de solo 96.000 frente a las 115.000 anteriores. Esto se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,3% y también se publicarán datos de empleo canadienses. En resultados empresariales también tenemos que tener atención con Hewlett Packard el lunes, Dollar General el martes, Broadcom, Medtronic el miércoles. Y esta ha sido tu perspectiva semanal de los mercados para el 29 de mayo. Riesgos de estanflación, una decisión clave del BCE y un informe de empleo crucial en Estados Unidos. La próxima semana va a ser decisiva. Mantente informado y por delante. Y nos vemos en la próxima.